Evangelio de octubre 28, 2015, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar, y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido desde tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos un pedazo de la primera carta que se refiere, la primera lectura, a Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Muy bien, hoy estamos celebrando en todo el mundo a los santos Simón y Judas apóstoles. Es precisamente lo que estamos leyendo, por eso la lectura, aunque también corresponde al ciclo de Lucas, se brinca para enfocar precisamente este momento en que Lucas narra cuando Dios elige a los 12, a los apóstoles, a los apóstolos, a los enviados. Veamos primero qué estamos recibiendo a través de estos enviados directamente de Dios. No es que los apóstoles, los obispos o los presbíteros o los diáconos nos den aquello que es divino. Es Dios a través de ellos, eso no hay que olvidarnos nunca. Ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios. Dice nada más esta frase tan hermosa. Ya no somos advenedizos, somos conciudadanos y familia de Dios. Han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Es decir, a partir de esto, a partir de la gracia de Dios derramada en Cristo, nosotros somos también conciudadanos de los santos y familia de Dios. ¿Y esto cómo se ha logrado? A través de estas simples personas que se prestaron para el Señor, para servirlo. Vemos en el Evangelio cómo Jesús se retira al monte a orar y pasa toda la noche orando. Es muy característico en Lucas el mostrarnos esta pasión, esta necesidad, este deseo, esta convicción de oración constante de Jesús. El mismo Señor nos va a decir, oren, oren constantemente. Y después dice, ya que se había pasado toda la noche en oración, eligió a 12 de entre los discípulos. Y nos da los nombres. Simón, a quien le cambió el nombre por Kefa, es decir, roca, y su hermano Andrés. Santiago y Juan, que eran los hijos del Zebedeo. Felipe y Natanael, o Bartolomé, como lo conocemos nosotros. Mateo el publicano y Tomás, también llamado el gemelo. Santiago el hijo de Alfeo. Simón llamado el Celotas, es decir, el fanático. Judas el hijo de Santiago por su sobrenombre Tadeo. Y Judas Iscariote, que era un traidor. Eran hombres comunes y corrientes, eran hombres normales. Inclusive había uno que, aún habiendo recibido la gracia de Dios de manera excelsa, nunca se pudo hacer a la idea de seguir verdaderamente al Señor. Por eso el propio evangelista dice, Judas Iscariote, que fue el traidor. Sin embargo, uno podría haber pensado, por ejemplo,
que Simón el fanático hubiera podido ser el traidor, más fácil que el Iscariote. ¿Por qué? Porque Simón el celota, el fanático, era un hombre fanático de extremos. Él esperaba entrar en la lucha contra los romanos, contra los jefes de los judíos que estaban comportándose mal. Él quería luchar. Pero vemos y comprendemos ahí la gravedad de lo que dice también el Señor. Nadie puede servir a dos señores. Es decir, nadie puede servir a Dios y al dinero. Aquel que era un fanático pudo hacerse a la manera de Cristo y extender también sus brazos y morir como testigo. Sin embargo, el Iscariote, que le gustaba el dinero y era ladrón, nunca pudo aceptar la mansedumbre de Jesús y prefirió venderlo por 30 monedas. ¿Dónde te encuentras tú y dónde me encuentro yo? Dios nos libre de querer servir al dinero, como lo hizo el Iscariote. Continúa nuestro evangelio y dice: bajó del monte a un llano. A Lucas le gustan mucho los llanos. De hecho, es en el llano donde va a proclamar sus bienaventuranzas, a diferencia de Mateo, que dice que estaba sentado en la montaña. De la misma manera, haciendo una referencia de los profetas, de Moisés, en este caso, siendo directamente Dios. Pero Lucas, siendo griego y médico, no se preocupa por esos detalles semíticos. Él dice que estaba en un llano. Y dice que mucha gente se le había venido a acercar, porque ya querían escucharlo y sobre todo que los curara. Especialmente aquellos que tenían espíritus inmundos quedaban curados, cosa que no podía hacer ningún médico, que no podía hacer ningún fariseo, ningún sacerdote, solamente este nuevo profeta que en realidad es Dios. Toda la gente procuraba tocarlo, salía de él una fuerza que sanaba. ¿Qué fuerza sale de Jesús? El Espíritu Santo. Es precisamente la tercera persona divina de la Santísima Trinidad, el dedo de Dios que nos sana, que nos da la vida. Dominum et vivificantem, decimos precisamente en el credo, Señor y dador de vida, ese que nos da la salud. Demos gracias a Dios porque Él ha querido asociar consigo mismo personas sencillas, y así como asoció a esos 12, aún sabiendo que uno de ellos iba a fallar, nos asocia a ti y a mí y a muchos otros. Tengamos temor de fallarle al Señor y pensemos que en nuestra debilidad tenemos una tendencia fuerte hacia el pecado. Pidamos la fuerza de Dios, del Espíritu Santo, que nos sane y nos mantenga siempre en la presencia del Señor, hasta que lleguemos al cielo. Dios les bendiga, hermanos.